Un milagro televisivo fue haber visto ese documental sobre arte zen en el History Channel. Me acuerdo que en un momento un grupo de gente recorría un museo todo pintado de blanco con un par de jarrones en el medio. Era una exposición de arte zen. Había jarrones grandes, pequeños, coloridos, opacos, algunos con formas geométricas, otros con formas vivas y otros sencillamente blancos o negros. De entre las personas que estaban recorriendo, uno se paró y preguntó: ¿qué onda con el arte zen? Estos jarrones no tienen nada que ver entre sí. Y el guía, como esperando esa pregunta, contestó: los jarrones no importan. Lo que aquí venimos a observar es la nada que ellos contienen, su vacío, su profundo silencio. De eso se trata el arte zen. Todos miraron maravillados, pero yo pude ver, en el fondo de la pantalla del documental, que el hombre que había hecho la pregunta se inclinaba sobre un jarrón y murmuraba: lo que está mal, pero lo que está bien, jarrón, también está mal. Conversalo con tus padres. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertar. Lo que está mal, pero lo que está bien también está mal. Charlalo con tus padres. Esto no es un milagro, es La Letra y la Oreja, apenas un programa sobre literatura pensado y leído por integrantes del equipo de escuelas lectoras y la 1110, radio pública de la ciudad. Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal. Pude ser un aprendiz de esa ansiada libertad. Es domingo, no me quiero levantar. Suena el timbre y allá afuera está lloviendo. Aguante Occidente, Vin Diesel y la medicina alopática. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Apagué teléfono sin avisar. ¿Para qué voy a pedir perdón? Si al final todos buscamos escapar. Escucho que me llaman de afuera y no sé qué hacer. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. No sé si hace frío en la ciudad, pero sí la lluvia nos acompaña por lo menos desde hace 2 días. Cielos grises que de alguna manera nos invitan a leer o a pensar en esos universos fantásticos donde en algún momento nos sumergimos. Bienvenidos y bienvenidas a La Letra y la Oreja. Mi nombre es Juan Cruz Roax y en esta segunda temporada nos proponemos tener diálogos de calidad, conocer a quién está detrás de la escritura, de la narración, de las experiencias didácticas, pedagógicas, hablar de docencia y la construcción de mundos literarios, algunos fantásticos. Recuerden que pueden escuchar los programas viejos, lo pueden hacer en el canal de YouTube de Escuelas Lectoras. Esto es data nueva, nunca se los había comentado. Y próximamente en Spotify también. Me parece un buen plan, por ejemplo, para un viaje en colectivo, para los esenciales, un buen plan mientras estamos preparando la comida, y también con un vino. En este caso, me acompaña una copa, podría decir que nos acompaña una copa de vino en esta noche. Hoy tenemos una charla un tanto particular porque nos lleva a conversar sobre un cruce de mundos que parecía que no tenían tanta relación, por lo menos no de manera presente, tajante.
ovnis y gauchos, sobre antropología y escucha de relatos, maneras de leer lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero antes queremos presentarles algunas de las nuevas secciones que estuvieron escuchando y van a escuchar en el programa. Salón Dada. Lo que vamos a escuchar ahora surge de una premisa muy sencilla. Cuando alguien pregunta algo y otro responde, solemos dar por hecho que los dos hablantes participan de la misma conversación. ¿Qué pasa si el que pregunta y el que responde no están en el mismo mundo? ¿Es posible esa comunicación? ¿Podemos recibir respuestas del más allá? Salón Dada es un ejercicio de escritura automática, la unión azarosa de una pregunta y una respuesta, una excusa para comenzar el programa encendiendo la máquina de interpretar. Los contertulios de Salón Dada pensaron preguntas y formularon respuestas que el azar mezcló arbitrariamente. Este es el resultado. ¿Por qué los juncos tienen un sonido de avenidas transparentes y las avecitas una respiración azul que parece hecha de hilos mínimos, como si la forma fuera perfecta? Porque todos los días son grises. ¿Por qué los santos escupen terrones de azúcar cuando hablan y las santas escriben poemas sobre los estornudos de las moscas? Porque me enternece el optimismo. Te oigo toser, te oigo llegar. Salón Dada. La conversación que tenemos hoy por delante es una conversación con alguien que ya hemos dialogado el año pasado y que nos llamó poderosamente la atención su trabajo. Hoy nos comunicamos tal vez por algo muy distinto o no. Todo está relacionado, pero ¿recuerdan a Patricio Parente? Conversamos sobre su trabajo, por ejemplo, en escuelas en el monte. Fue súper enriquecedor ese intercambio y la verdad que no nos queríamos perder la oportunidad de poder volver a dialogar. Él es antropólogo, es profesor en escuelas secundarias, tallerista, mediador cultural, fotógrafo. Con él vamos a estar escuchando sobre su tesis de fin de curso, que tiene que ver con los relatos sobre luces, mitos y objetos no identificados, y cómo aborda la antropología en la escuela secundaria. Pero antes de empezar con esa charla, de ir directo para la tesis, de meternos con los ovnis y los gauchos, vamos a hacer este formulario que medio que ya da inicio a este ping-pong de cortesía en el que vamos a ir conociendo a Patricio. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Buenas noches y bueno, gracias por invitarme otra vez. Es un honor y gracias por tus elogiosas palabras. Lindo además volver a conversar porque cuando nos conocimos un domingo a la mañana, donde podríamos decir que no es el momento más lúcido, ¿no?, de ninguno de los dos. Tal cual, totalmente. Tenemos la revancha esta vez, por si acaso no se pudo conectar en ese momento. Ahora es nuestra nueva oportunidad, pero fue, la verdad que más allá de haber sido domingo a la mañana, súper disfruté la conversación. Me dispuse con mucha lucidez. Así que bueno, de la misma forma que me estoy disponiendo ahora, así que gracias por la invitación otra vez. Mira, me voy a portar bien, Patricio, y te voy a hacer las mismas preguntas que le hice a Juan Tapia la semana pasada. ¿Sí? Cosa de que ya no me puedan decir, che, no avisaste. No, claro. Para quien escucha el programa ya está, son las mismas. Para este ping-pong, para conocerte un poquito. Hay preguntas que están mejores y hay otras que la intención puede ser dudosa. Confía que todo es de buena fe. Yo confío en esa buena fe, así que adelante. Para empezar, si quienes están escuchando en sus casas van a empatizar o no con vos, vamos a ver, es algo ya más dedicado a lo culinario. ¿Bebida predilecta? Bebida predilecta, el mate. Ok, ¿y si hablamos de bebidas para mayores de 18 años? Para mayores de 18 años, y te diría decididamente la cerveza artesanal. Muy bien. ¿Negra, roja? Roja. Vos sabés que pertenece al mismo equipo.
Vamos ahí. Es un buen brebaje. Ahora, en esta es donde te vas a ganar enemigos, porque ahora tal vez ya tengas a la gente del Club de la Buena Birra, los tengas medio de tu lado, y acá es donde algún enemigo te vas a hacer, Borges o Maradona. Maradona. Lo lamento, pero Maradona. Pateaste fuerte ahí al medio. Pateé fuerte ahí, sí, tal cual. ¿Batman o Martín Fierro? Batman. Tremendo, así terrible. Sí, ¿por qué? ¿Por qué Batman? No sé, siento que por ahí desde un lugar hasta por ahí más irracional conecto más con el personaje, ¿no? Y sobre todo me imagino las películas de Batman, con eso que tratan del héroe, ¿no? ¿Qué debería ser un héroe en realidad? Si salvar el mundo es héroe o son las leyes las que nos deberían cuidar. Me copa todo esa interpelación que hay en todas las historias de Batman y en esa búsqueda del personaje, ¿no? Que no se termina de creer el héroe que todo el mundo lo considera. ¿Belleza o verdad, Patricio? Belleza. ¿Por qué? Porque creo que hay una reflexión hermosa que tiene la película dirigida por Tim Burton, El Gran Pez, que hay alguien que vive contando historias y que en algún punto ya no importa si son verdad o no, sino en lo significativas, en lo resonantes que pueden ser para la gente. Y me parece que ahí hay algo de verdad en esa belleza también, pero me gusta más lo significativo por sobre lo verdadero. Me hiciste un crossover y tiraste una respuesta tan transversal que casi te diría que elegiste las dos. Sos muy inteligente, Patricio. No te puedo correr. Me parece que no. Ni voy a intentar correrte en esta jornada porque no creo que lo logre. Me rejugué con la de Batman, así que... y no sabía ni por qué, te digo que lo pensé en voz alta. ¿Sos más del cine? ¿Sos más del teatro? ¿Qué tipo de planes culturales disfrutás? Del cine. Amo el cine. Disfruto mucho. ¿Ves? Hablando de lo significativo, me encanta ver películas o series de autor o más pochoclo o comercial, no sé, trato de hacer una inmersión en la película que veo y en una historia, ¿no? En ese pacto de creencia que siempre se dice que se hace cuando uno lee una historia, que se suspenda el mundo, y como que miro muchas más películas de lo que hoy por hoy de lo que libros leo por ahí. Pero no dejamos de leer porque muchas películas son subtituladas, así que también leemos y vemos imágenes, ¿no? Pero amo el cine. Bueno. Lo vinculo así rápido, te digo, con hay una película que lo cuenta muy lindo, que como tiene su raíz en la magia, ¿no? Que es la forma contemporánea de ilusionismo, el cine. Y alguien dijo alguna vez que la primera vez que vi una pantalla de cine era como los sueños proyectados en una pared, ¿no? Ahora ya está incorporado el ir al cine, pero como momento me parece hermoso, ¿no? Como un sueño así colectivo. Si me preguntaban, yo hubiese apostado de lleno a que me ibas a responder el cine. Pasa que, bueno, nadie me pregunta, ¿no? Pero claro, no tiene sentido preguntármelo a mí. Tenés que hacer una sección que te pregunten a vos, Juan, tal cual. ¿Qué creo que respondería el invitado? Y no, claro. Bueno, esto le digo pero también por tu lugar como fotógrafo. O sea, claramente hay algo ahí en atrapar imágenes, en capturar, en encuadrar, que llama tu atención. Por último, para cerrar este ping-pong y conocer un poco sobre tu tesis, que la verdad que la inflé, le di con el inflador a lo loco y tengo muchas ganas de que podamos hablar de ella. ¿Qué libros tenés ahora en la mesa de luz? ¿Qué libros? En realidad tengo lo que estoy leyendo hoy por hoy, decididamente, que es toda la obra de Yupanqui, de Atahualpa Yupanqui, y gente que ha escrito sobre su vida, que me conmueve, es un referente en mi vida, Yupanqui. Uno se pensaría, bueno, ¿y por qué no dijiste al Martín Fierro y elegiste a Batman, ¿no? Con lo gauchesco, pero es alguien que me conmueve profundamente, leyéndolo en una placita acá cerca de casa, e incluso lagrimeado cuando lo leo, cuando leo cosas que escribieron sobre él. Pero tengo toda la colección de sus libros, todo Yupanqui, está yupanquizada la mesita de luz. Interesante. Bueno, Patricio, antes de continuar con la charla y ya meternos de lleno en esta tesis antropológica, en estos relatos baquianos, vamos a escuchar una recomendación de una compañera para mirar en YouTube. ¿Qué mirar en YouTube? Buenísimo, dale, adelante.
Buenas, hoy quería recomendarles la charla de la directora de cine Lucrecia Martel, que se dio en el marco del Festival Vecine, festival cinematográfico en el barrio de Villa Crespo. En la conversación, Lucrecia va a ser eje en la diferencia entre contar una película o una historia de modo lineal, argumental, y otro modo, que ella lo va a llamar un tiempo volumen, donde los eventos son dispersos y los acontecimientos se ordenan emocionalmente. Muy interesante la charla. Lucrecia Martel dirigió películas como La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza y Sama. Ojalá la puedan ver. Estamos en La Letra de la Oreja, en el aire de la radio pública de la ciudad, disfrutando de esta noche tan extraña, donde no sabemos todavía si va a volver a llover o no. Sí sabemos que por la noche, por ejemplo, esperamos fuertes ráfagas de viento, y eso es todo. Y tal vez el viento nos lleve hacia conversaciones con Patricio Parente, que es con quien estamos conversando, antropólogo, profesor en escuela secundaria, mediador cultural, fotógrafo. Patricio, venimos mencionando de alguna manera la tesis, pero todavía no explicamos bien de qué trata. ¿Cómo introducirías la temática de tu tesis? Uy, bueno, a ver... Parece que te estoy tomando oral, ¿viste? Tal cual. No, pero está buena la pregunta. Mirá, la verdad que es un abordaje desde la antropología a fenómenos... por ahí poco trabajados por las ciencias sociales, ¿no? Como son los fenómenos así más enigmáticos o misteriosos o considerados sobrenaturales, como ser los relatos, sobre todo de todo el mundo, que el abanico tan pintoresco de historias vinculadas a lo sobrenatural o a lo paranormal o al misterio. Yo me enfoqué en un grupo de historias que me interesaban mucho, que son relatos de distintas partes así del país sobre las luces, ¿no? Que le dicen la gente de campo, o la luz mala, o esas luces misteriosas que saben acompañar al caminante o quien anda en la noche, que de acuerdo a dónde aparezca, si es en el cielo o en la tierra, de acuerdo a la explicación que se le dé, se le dice ovni o que es un indicio de algún tesoro enterrado o un tapao, como le dicen, o es un almita errante, eso, ¿no? Todos los relatos que se prestaban más dentro de todo lo que es el mundo de lo sobrenatural, los que están más emparentados a la hora de autorizar esas historias, de legitimarlas con todo el mundo científico de alguna manera. Ahora, ¿no? ¿hace cuánto viene sucediendo esto? Porque por lo que estás contando queda clarísimo que te has sumergido en este mundo, que conoces variedad de relatos, pero sin embargo no es algo tan popular en la conversación diaria cuando pensamos en la literatura producida, no sé, acá en Argentina o en espacios de llanura. Digamos, no sé, ¿con qué te encontraste? ¿Quiénes son esos autores? ¿Desde cuándo que se viene escribiendo todo esto? Y mira, sobre todo incluso más que escribiendo, se viene con eso, una de las cosas que a mí me fascinaba, ¿no? Porque a cualquier lugar que viajaba, la Argentina, siempre había alguna historia actual o desde hace mucho tiempo atrás, como suele decir la gente en los lugares, y esto se sabe ver en tal lugar, o la gente antigua contaba esto, ya mi abuelita contaba esto. Entonces, como algo que viene contándose desde hace un montón de tiempo, a partir de historias muy personales y basadas en una observación, claro, y que tiene una actualidad hoy por hoy. Me haces pensar en lugares también. Por ejemplo, si yo menciono, que de hecho yo no fui, y creo que muchas personas tal vez que estén escuchando ahora no han ido nunca, pero sin embargo saben de qué se va a tratar, si yo te digo el Cerro Uritorco, por ejemplo. Claro, tal cual, me imaginé que me ibas a decir el Cerro Uritorco, porque claro, ese lugar es donde los relatos como que adquirieron una especie de estatus de narrativa oficial en el lugar. O sea, incluso ese lugar
oficialmente lo cuenta así, esas historias, ¿no? Ya circulan entre la gente y quien no es de ahí o quien no va al lugar. Yo lo que hacía era irme justamente a lugares donde no circulaban, donde era un relato en las radios, o donde no circulaba oficialmente el relato, sino personas que contaban de algún suceso o algún sucedido que habían tenido y tal vez no se lo habían contado ni a sus seres queridos. Entonces me interesaba, bueno, en ese sentido, a ver cómo era interpretado, cómo era contado la historia, ¿no? ¿Y a dónde te fuiste a buscarlo? Bueno, y por Argentina, estuve 10 años viajando, sí. Y a ver, por la provincia de La Pampa, Neuquén, Jujuy, Salta, Córdoba, Entre Ríos, el oeste de Buenos Aires. No puedo parar de pensar. Mendoza, un montón de puntos tan separados y a la vez digo, Fay, ¿te habrás encontrado con la misma historia en 2 lugares distintos? Sí, totalmente. Esa es otra de las cosas fascinantes, ¿no? Como que no solo en la Argentina, viste que te elige desde un lugar más temporal, que desde hace mucho que se cuenta y hoy por hoy, pero desde una mirada más espacial, donde sucede, vos tenés relatos que se repiten en un montón de lugares del mundo y cambia por ahí el nombre, la interpretación que se les da. Si es en Inglaterra el fantasma de Jack con la linterna, le dicen, ¿no? Porque la lucecita que ven la reconstruyen como si fuese el espectro de alguien que anda con una linternita, y así miles de historias, pero por todo el mundo. Incluso tuve oportunidad de vincularme, yo que vengo más de las ciencias sociales, tuve oportunidad de vincularme con gente que venía más de las ciencias exactas, la ingeniería, que se habían abocado al registro de estos sucesos, es decir, donde había muchos testimonios, que esto es una recurrente también en un mismo lugar, la gente asocia un lugar donde la luz se sabe ver más. Puede ser una tranquera, un molino, el trayecto de una ruta, una montaña. Entonces, ¿qué hacía esta gente con sus equipos, ¿no? de registro, de cámaras filmadoras, fotográficas, para medir incluso el espectro de la luz? Bueno, un montón de cosas. Se apostaba en esos lugares y trataba de ver si podía registrar lo que la gente decía, y efectivamente registraron un montón de sucesos que muchos los pudieron explicar desde un punto de vista convencional, es decir, por ahí eso respondía a algo natural o alguna tecnología, o no. ¿Quiénes lo registraron? Porque por ejemplo lo que mencionás, porque sí, cuando nos ponemos a pensar en fenómenos de este estilo, que a veces es creer o reventar, claro, depende también qué haya detrás de esa creencia, ¿no? Porque una cosa es pensar en un objeto volador no identificado, o en una luz inexplicable, y otra cosa es creer ya en formas de vida inteligente, etcétera, tal cual, ¿no? Creo que ahí hay como dos enfoques o perspectivas muy diferentes en el abordaje a la temática. Pero totalmente. Lo que sí sucede es cuando aparece alguien a registrar, bueno, hay parte de esas preguntas que se empiezan a responder porque hay un registro que permite un análisis con evidencia. Totalmente. ¿Quién filmaba y qué filmaba? Y bueno, mirá, yo tuve la oportunidad en algún momento, en mi momento más vinculado a lo académico, ¿no? A la producción de textos y ponencias, todo lo que es la vida académica. Tuve la oportunidad de viajar a uno de esos lugares, que es en Noruega, a un congreso que se hizo allá sobre fenómenos más de frontera, pero abordados desde la academia o desde disciplinas científicas. Ahí mismo se hizo en los 80s un proyecto interesantísimo que se llamó Gesdalen, un proyecto que tomó el nombre del pueblito donde se hizo ese proyecto, pueblito de 120 habitantes, en general de gente mayor, y ahí se apostaron un grupo de ingenieros eléctricos y electrónicos de Oslo, de la capital de Noruega, y fueron ahí a partir de historias que contaba la gente y empezaron a registrar un montón de fenómenos, ¿no? O sea, pudieron comprobar que había una evidencia física de esto y que no respondía a ningún fenómeno natural, es decir, ni las fosforescencias que emiten los huesos enterrados, ni ciertas emanaciones gaseosas que hay en determinados pantanos, bueno, un montón de cosas descartadas,
Y lo más loco de todo el asunto, era que yo les contaba, mirá, acá a mí me han contado un montón de historias que se le atribuye un comportamiento a esta luz, que la lucecita sigue, que rastrea las huellas, que huellea, que juega a las escondidas, que interactúa, si vos le haces luces con el auto, se va o viene, o los autos que no son. Hay toda una serie de historias, viste que hay una lucecita que se te pone atrás del auto y le querés dar el paso y después no está más cuando le diste el paso. Bueno, de esas historias se repiten en todo el mundo, incluso quien me dirigió la tesis a mí tuvo una experiencia con luces, así, no, tal cual. Qué presión tener que explicar y analizar ese fenómeno. Totalmente, y además él era mi director de tesis y en algún punto mi informante, pues yo tenía que también hacer una reflexión sobre lo que él contaba ahí. Bueno, y la cosa que cuando, a partir de todas estas historias, yo les digo, mirá, acá la gente le atribuye una voluntad a estos sucesos, ¿qué sucede allá? Y dijeron, es exactamente lo mismo, incluso a nosotros mismos nos pasó, haciendo el monitoreo, que había como una especie de interacción. Y eso, como bien decías antes, sin atribuirle ningún origen, es decir, esto viene de otro planeta o desde este planeta, ya les bastaba con ver que era una forma de energía que no respondía a ningún fenómeno natural ni cultural y que encima tenía una especie de comportamiento, a tal punto que a la hora de financiar la investigación y de sostener la investigación de estos sucesos, armaron un proyecto interesantísimo, por un lado pedagógico, ligado a la escuela, hacían los Science Camps, es decir, campamentos científicos. Llevaban estudiantes que estaban como un estímulo para estudiar ingeniería, los llevaban como parte de un proyecto educativo y pedagógico a ese lugar, a la hora que pudieran vincularse a todo el instrumental y que también pudieran formar parte de la aventura del conocimiento, ¿no? Por un lado. Sí. Perdón si te interrumpo. No, por favor, disculpame vos que seguía hablando. No, es que me dejás pensando mucho al nivel de que digo, o no estoy entendiendo nada o se está abriendo un mundo detrás muy grande. Claro, sí, tal cual. Me dejas pensar, digo, ¿cuál es el objetivo de quien estudia este tipo de fenómenos? ¿No? Vos estuviste en ese estudio, conociste gente. ¿Qué están buscando? Bien. Y mira, la verdad que en mi caso, a ver, te voy a empezar al revés. Esta gente, para gestionar el proyecto y tener algún subsidio, los está investigando desde posibles fuentes de energía alternativa, por ejemplo, no le dio ese encuadre. Ahora, desde mi punto de vista, te puedo llegar a decir como, bueno, esto que decía Lucrecia Martel de una mirada más emocional del asunto, ¿no? A mí siempre de pibe me encantó el misterio, lo que no se termina de explicar, lo que invita a una aventura para entender, para aprender. Entonces, bueno, nada, en la secundaria me acuerdo que me da lo mismo salir a jugar a la pelota, al recreo y al patio del cole, como quedarme leyendo sobre este tipo de asuntos, pues ya viene de familia. En la familia siempre se habló de historias así, ¿no? De que no tienen una explicación. Entonces, a mí me viene desde ahí, ¿viste? El asunto. Ahora, me resulta muy curioso que cuando nos contás tu experiencia y de viaje en Noruega, donde fuiste a un lugar puntual, a Svalbard, a este congreso donde se habló de este tipo de fenómenos. Cuando hablamos de esto, hablamos de luces, o sea, ovnis, digamos, objetos voladores no identificados. Claro, tal cual. Okay, no se le suele decir pues no se le suele, perdón que te interrumpa, no se le suele decir ovni, porque ovni en general está completamente asociado a plato volador o a lo extraterrestre, pero el astrónomo que empezó a investigar, uno de quienes empezó a investigar, esta sigla justamente era para identificar a fenómenos así lumínicos que no tenían una explicación y que sobrevolaban la Tierra. ¿Qué término usás vos, por ejemplo? Y yo justamente en honor a eso, yo le puse narrativas ovni, ¿no? Entonces me volví otra vez a esa definición que hizo este astrónomo estadounidense que había investigado estos sucesos, pero sin interpretarlo como algo extraterrestre, ¿no? Sino fenómenos lumínicos que cualquier persona puede ver
independientemente de lo étnico, del género, de la edad. Me das de el la pie cultura. perfecto, porque cuando hablas de un fenómeno lumínico y me contás que te vas a un congreso en Noruega, no puedo parar de pensar, por ejemplo, en las noches blancas. Claro. O el caso contrapuesto, cuando casi no hay luz de día durante más de 24 horas en Noruega también, ¿no? Tiene esos fenómenos, al estar justamente en la parte superior, entre comillas, del mapa y en el centro, hace la rotación de la Tierra, lo que hace, esto lo explico para quienes por ahí no conocen lo que sucede en Noruega, genera, por ejemplo, para la primavera-verano, la noche blanca, que es que cada vez se va acortando más la noche, a un punto de que llega un día que es como si tuviésemos 2 días al hilo, sin noche. Y después de a poquito va sumando de a minutitos la noche, ¿no? Tenés 10 minutos de noche, 15 minutos de noche, 20 y así. Entonces, que justo estos fenómenos lumínicos del Congreso suceden en Noruega, digo, bueno, tal cual, es que cuando totalmente lo que decís, cuando estaba allá siempre te hablaban, ¿no? Y decían de la gente del norte y del norte, ¿no? Cada vez que ibas más al norte siempre hablaban de la gente del norte como una experiencia, claro, más cercana al polo, como más radical con respecto de la luz. Y por ahí, como bien decís, debe haber eso, cultural o por el ambiente geográfico que invita a tratar de averiguar de qué se tratan estos sucesos, ¿no? Ahora, Patricio, imagino que habrás aprendido muchísimo, muchísimo, y de 1000 formas y de 1000 modos, y habrás reinterpretado una y otra vez los mundos a los que fuiste tomando acceso. Pero, ¿cuál es si pudiéramos, ¿sí? Porque mirá, hasta me cuesta hacerte la pregunta, hasta me duele tener que hacértela, porque me imagino lo complejo que será responderlo, pero ¿cuál es la sorpresa más grande que te llevaste en esta investigación? Uy, la sorpresa más grande que me llevé, la sorpresa más grande, y yo creo que la sorpresa más grande fue el formar parte de una aventura así, del conocimiento, cuando eso yo lo había leído en los libros, cuando estando formando parte de los viajes, de ir a un lugar y a otro, pues me gustaría contarte con quiénes aprendí esto, porque es bastante desopilante. Si ya es desopilante, imagínate lo que voy a contar ahora. Pero más allá de eso, como en el transcurso de la investigación y cuando pasaron los años, decía, qué loco, ¿no? Porque terminé haciendo lo que yo disfrutaba viendo otras personas en los libros, que me parecía algo lejanísimo, ¿no? Y esa fue la gran sorpresa que después me di cuenta, casi no en el momento. Esa fue. Y la otra gran sorpresa, yo creo, después de ver todo desde 10 años después, la escucha. Lo que fue una escuela para escuchar, eso. La universidad de la escucha fueron esos viajes, de aprender a escuchar mucho a gente de lo más diversa, y que eso después me lo llevé al aula, a la escuela, o a mí, también para aprender a escucharme a mí. No quiero dejar de conversar en esta hora sobre la antropología en la escuela secundaria, y como para seguir conociendo tu trabajo, tu manera de pensar, pero para no dejar nada afuera, recién hiciste hincapié, y te pido síntesis en esto, más que nada para poder dialogar sobre antropología en la escuela. Hiciste hincapié sobre el grupo de trabajo. Sí. ¿Quiénes eran? ¿Qué te pasó con ese grupo y esa experiencia? Sí, mirá, es que yo, la verdad que aprendí, además de lo que fue la formación en la universidad, que fue algo más teórico, conceptual, pero el trabajo de campo, el hacer mismo el oficio, yo lo aprendí con gente que no tenía nada que ver con la antropología, pero de quienes más aprendí antropología y a escuchar, que era de repente un grupo de gente entusiasta por esta clase de sucesos que estaba contando, y de repente uno carpintero, el otro un bancario, otro protesista dental, otro delegado gremial en un hospital, otro un ferretero. Con ese grupo así interdisciplinario aprendí a eso, a hacer un viaje, a cómo generarlo, a cómo sentirme recibido cuando llego a un lugar, a cómo escuchar una historia. Entonces yo por eso en el trabajo de investigación, más allá de eso que es más metodológico, lo llevé a un plano también como conceptual, de decir, bueno, si con esta gente que no venía de lo académico
aprendí a hacer antropología, yo cómo voy a desestimar el relato de un montón de personas, por ejemplo, vaquianos, que tienen un conocimiento increíble en materia de plantas, animales, de la cordillera, de la noche, ¿cómo voy a desestimar ese saber? Porque tal vez no sepan ni leer ni escribir, ponele, ¿me entendés? Me llevó a esa pregunta también, cómo yo investigué. Estamos hablando con Patricio Parente, seguimos en La Letra y la Oreja, disfrutando de esta conversación entre ovnis y gauchos, todavía no tan gauchos. Bueno, estamos mencionando a los vaquianos. Si pensamos que nos íbamos a quedar en la llanura pampeana, estábamos equivocados porque nos fuimos directo para Noruega y volvemos para acá. Respira el aire en la radio pública de la ciudad y continuamos conversando. Acaríciame en sueños. Hoy, el crecimiento de las grandes aguas de Alberto Laiseca. Por ti me he vuelto extravagante, como un diablo extranjero. Miro tus ojos y veo florestas oscuras con algo de amarillo. Senos infantiles pero de inmensos vértices. Pies diminutos y perfectos. Entre tus piernas una pequeña diosa china desnuda. Cuán clamoroso el brote de bambú, el marfil rosado, con que la deidad se corona como atributo divino. Me fascina tu pelo negro sobre la convulsión marrón de los tapices. Pero grandes oídos captan el roce de los dedos antes de que estos lleguen incluso a tocar la piel. Te miro en público y mi corrección se altera. Sé demasiado bien que múltiples ojos lo registran, mientras las verdes aguas de la vergüenza amenazan tragarnos. No comprendo por qué, a causa de mi condición femenina y de tu origen celestial, sería mal visto si dijese que eres encantadora. Es que me mata tu ausencia y haberte querido tanto, porque el recuerdo no es real. No acepto más pasar la mano, estemos juntos otra vez. Si hay algo que tiene de grandioso este programa, La Letra y la Oreja, es que podemos meternos medio que de lleno en la escuela. Para quienes no pisamos o escuchamos sobre lo que sucede dentro de las escuelas, por una cuestión de edad, y nada más que por una cuestión de edad. Está buenísimo que acá siempre tenemos docentes con quien conversar, y un poco la duda, Patricio, es ¿cómo llevar la antropología a la escuela secundaria? Qué pregunta. La debes hacer todos los días. Totalmente. Mirá, vos sabés que en la respuesta, ahora pensando, imagino lo que digo a veces el primer día de clases, ¿no? Que la antropología es un ejercicio de profunda comprensión humana. Eso es lo que digo, porque es la disciplina social que en realidad más se emparentó con el misterio, porque salió a entender ciertas formas de vivir, de hacer, de sentir, de pensar, completamente distintas a las de la cultura de donde venimos, ¿viste? Entonces digo eso, ¿qué nos hace personas tan iguales y qué nos hace personas tan distintas? Entonces siempre invito un viaje, les digo así, que vamos a hacer un viaje, entonces vamos a ver casos de distintas partes del mundo, de situaciones muy singulares, después si querés te doy ejemplos. Por favor, es la siguiente pregunta, no tengo una intriga. Claro, y bueno, ahora te digo, y bueno, para volver, y el otro viaje también tal vez sea más poderoso, que llevarnos el viaje a la mirada y ver nuestro propio universo de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajamos con el tema de que a mí me fascina, de cómo los nativos, habitantes nativos aborígenes australianos,
tienen una percepción musical del territorio, es decir, miden distancias y se orientan en el territorio a partir de canciones y de música. Van cantando, como cada cosa o cada lugar o los caminos tienen música, se las aprenden y eso los orienta en el camino, ¿no? Entonces, claro, suena algo lindo, ¿no? Suena algo lindo, pero suena al principio algo exótico. Entonces, para que no suene exótico o algo lejano, digo, bueno, tratemos de mirar así nuestro universo cercano. ¿En qué nos parecemos en ese sentido? Y ahí comienza el asunto, ¿no? Por ejemplo, bueno, que cuando uno escucha determinadas músicas, las asociamos a regiones. Entonces también la música es una forma de orientarse, o un mapa, ¿no? O una brújula. Entonces, no, esas cosas. Y yo les digo, bueno, los nativos también, cada clan tiene su canción que cantan. Bueno, ¿y qué tenemos acá? El himno, dicen. Y claro, es una canción que nos representa. Entonces, así con miles de cosas. Siempre analizamos situaciones de todo tipo, de lo que te imagines, que parecen en un principio lejanas, para volver a las nuestras y verlas de otro punto de vista, que es a lo que invita la antropología. Y en ese sentido, entonces, siempre hay una mirada o una incorporación de la identidad en todo esto, del ser, porque pienso, si hablamos de antropología, es infinito el diálogo, la conversación, los disparadores, los abordajes. Sí. ¿Hay algo desde la identidad siempre pensado? Es totalmente, porque en definitiva es quienes somos, porque desde el momento que la antropología se pregunta, bueno, ¿en qué nos parecemos mucho y en qué no? Es una pregunta que trata de responder a quiénes somos. No sé si de dónde venimos o hacia dónde vamos, eso es el eco que tiene la respuesta después, pero quiénes somos, ¿no? Y que en definitiva, no somos tan distintos. Y ahí está el ejercicio de comprensión humana, de entender. No hace falta comprender un comportamiento que parece exótico porque es re lejano, sino a quién tenemos al lado, por qué piensa como piensa, por qué hace como hace, hasta qué punto es persona tan distinta a mí o compartimos una misma identidad. Invita al encuentro a la antropología, ¿no? Es que también los contextos hacen al prejuicio, claro. Digamos como lo que es en el sentido literal, ¿no? Sin llevarlo a una connotación negativa. ¿Por qué te digo esto? Porque recuerdo momentos de aire en radio de otros profesionales en donde cuando, por ejemplo, mencionan un tsunami en algún país de Oriente, reírse con eso y permitirse hacer un chiste. Y no lo digo bajo un juicio moral, sino como algo de, tal vez si ese tsunami sucedía en el espacio donde están emitiendo desde la radio, tal vez no sea tan gracioso porque el dolor está más cerca, ¿no? Totalmente, totalmente, es tal cual lo que decís, es un poquito... Hacemos preguntas diferentes en función del contexto, las distancias, la cultura. Y la antropología, justamente al irse lejos a investigar, a quedarse 2 años, las primeras antropólogas o antropólogos se quedan 2 años en cada lugar, sea en el continente africano o en el sudeste asiático o en el continente americano, porque tenían que aprender primero el idioma. Y entonces, ya era un ejercicio de comprensión increíble, porque los idiomas no son formas de decir, son también formas de pensar. Entonces ya... como ese cuento de Borges, que antes nombrabas a Borges o Maradona, pero que dice, yo arranco con un cuento de Borges que es precioso para entender la antropología, que un profesor lo manda al estudiante. Terrible, no podías quedar mal con nadie, entonces como le dije Maradona, ya le hablaste al lector de Borges. Lo asocié en el aire, me dio más alegría a Maradona, por eso lo elegí, y lo sigo eligiendo, pero nada, lo manda un estudiante al oeste, a las tribus, con las pieles rojas, a que devele el secreto que los brujos le enseñan al iniciado. Y en un momento, está espectacularmente contado, son 2 carillas, es una hoja el texto. Pero en un momento dice, empezó a soñar, este antropólogo, empezó a soñar con un idioma que no era el de sus padres, ¿no? Claro, soñar en otro idioma da cuenta que estás totalmente inmerso en esa cultura. Entonces trabajo mucho también con el lenguaje,
aprender a comunicarnos, la antropología enseña a aprender desde adentro, no con un telescopio desde lejos, ¿no? Sino desde adentro. ¿Calibrar ese telescopio? ¿Lo pudiste ir calibrando? ¿Pudiste ir silenciándolo o proyectándolo? Porque cuando nos introducimos en algún arte, en algún campo conceptual y demás, viste, no sé, siempre se habla de quienes estudian psicología, por ejemplo, ¿no? No paran todo el tiempo cuando escuchan, bueno, o los que estudiamos locución, que sí, las primeras veces que levantamos la oreja estamos prestando atención a si dice las sinalefas bien, si no las dice bien, si suena mecánicamente bien, si la articulación es correcta, si el tono es más cálido, más frío, etcétera. ¿Tú calibraste a tu antropólogo? Sí, lo fui calibrando de acuerdo a objetivos que también me fui poniendo. Hay otras cosas que deben estar totalmente descalibradas desde ya. Pero para volver a lo que te decía antes, la escucha, por ejemplo, ¿no? Cuando uno recién arranca, no sé, tenés una serie de preguntas para hacer cuando iba de viaje. ¿Y dónde vio tal cosa? Estaba más pendiente de lo que tenía que preguntar que por ahí que escuchar ese devenir del relato. Y con el tiempo es como un ejercicio. Ya sabiendo eso, con una guía, empecé a meterme más inmersivamente en el mundo de la historia que me están contando. Otra permeabilidad. Porque por ahí la predisposición o la disposición la tenías, pero la permeabilidad es otra. Totalmente, porque te metes desde adentro de la historia, como desde adentro de lo que te está contando, ¿no? Entrás en esa sintonía. Y eso es por ahí lo que con el tiempo, por ahí más calibré, de alguna manera, ¿no? Y hay cosas que ni llego a escuchar, aún calibrando así. Pero ese fue para mí mi gran escuela de escucha, con todo a uno lo que le falta, ¿no? De escucha. Pero esa fue mi gran escuela, hablar de repente con el director no sé, de un observatorio astronómico, que la charla implicaba cierta formalidad, y de repente pasar a hablar con, no sé, una viejita que vive sola en el pie de la cordillera, que tiene 90 y pico de años, y que no escucha muy bien, y que bueno, y que por ahí le dijiste hace cuánto que llegó acá. Y el acá, ¿qué es el acá para ella? Si en algún momento, no sé, por ejemplo, Mendoza, la cordillera y Chile formaban parte de lo mismo. Ella se había venido de Chile. ¿Qué es el acá para ella? Si formaba parte de todo lo mismo. Entonces ahí cambiás la pregunta. Y dices, ¿hace cuánto que dejó el lugar donde nació? Y ahí arrancaba. De esas cosas, miles me han pasado y uno las va aprendiendo con el correr del tiempo también, ¿no? Imagino que vas a buscar algo y se termina convirtiendo en toda otra cosa, ¿no? Totalmente, y en algún punto es lindo ir a buscar cosas y también que sabemos y otras que ni sabemos que vamos a encontrar, pero las estamos buscando y no nos vamos a encuentran a vos. Pues es que me dejaste pensando muchísimo en una frase que dice, la verdad que no me acuerdo de dónde la saqué, solo que me la aprendí de memoria de alguno de los libros que leí, algún clásico, que decía que cuando estamos yendo a buscar nos perdemos de ser encontrados. Totalmente. ¿No? Por tener el objetivo tan fijado, lo que hace que tal vez... Pero ahí está el jarrón, ¿no? El vacío que yo estuve escuchando del relato de Zen o taoísta, ¿no? De crear el vacío, es eso en definitiva, es disponerse para que algo acontezca. Hay algo de uno, una disposición, pero sin forzar las cosas, dejar que la cosa acontezca y que suceda, como plantar una semillita y que pase. O sea, abrirse a la sorpresa también, ¿no? Sin menoscabar el accionar que uno puede generar de eso. Ahí está lo de crear el vacío. A mí me encanta el taoísmo, así que... Patricio, medio que ya estamos llegando sobre el cierre, yo no puedo creer que pasó una hora. Uy, no te la puedo creer. Casi que no entiendo cómo sucedió. Tengo 20 millones de preguntas para hacerte. En principio ya me di cuenta que sos un trotamundo y es algo que no lo dije en la presentación, porque el año pasado conocíamos sobre cómo te fuiste para el monte, a escuelas en el monte, a conocer experiencias acá en territorio argentino, y ahora de repente conocemos que anduviste por acá, por allá. Bueno, sos una caja de sorpresas, eso creo que ha quedado clarísimo, antes que antropólogo, antes que fotógrafo, antes que cualquier cosa. Quería saber cómo la pasaste. ¿Cómo la pasaba? De 10. Acá. A mí se me pasó, pero volando. Cuando dijiste una hora, digo que me está cargando, ¿no? Se me pasó volando y la verdad que habla del disfrute, ¿no? De que se me haya pasado así.
Sí, la pasé súper bien y con esa sensación a veces me quedo con la que hablo mucho y viste y no, por ahí te habrás quedado con preguntas y eso, pero bueno, contará para una próxima. Totalmente, teniendo en cuenta que este es un programa escuchado por comunidad de lectores, de escritores, de docentes, bibliotecarios, narradores, ¿querés agregar algún mensaje de final? A ver, toda sorpresa, la caja, vos también sos una caja de sorpresas. A ver. Yo soy un maldito, Claro, y mirá, vos sabés que me viene algo así, te lo digo, pienso en voz alta y hablando de lectura, también invitar a leer inmersivamente. Mis amigos me cargan porque por ahí no leo mucho en cantidad, pero lo que leo es como que me sumerjo en la historia y que me invita a viajes, ¿viste? Yo la historia que te contaba de los nativos australianos fue por un libro que leí y terminé en Australia de repente. Eso. Vamos a incitarlos entonces a que terminen en lugares impensados. Patricio, te mando un fuerte abrazo y ha sido un placer volver a conversar contigo aquí en La Letra y la Oreja. Dale, muchísimas gracias, Juan, y un saludo para toda la audiencia. Gran abrazo. Patricio Parente, antropólogo, docente, tallerista, mediador cultural y fotógrafo, yo diría viajero, de acá hasta Japón, de acá hasta Noruega, de acá hasta el monte, a donde tengan ganas. Mi nombre es Juan Roax, desde todo el equipo de La Letra y la Oreja, de la radio pública de la ciudad, les deseamos un gran fin de semana, que tengan una linda noche de sábado, que pasen un gran domingo, y nos encontraremos la semana que viene para seguir compartiendo esto que tanto nos gusta, que es hablar de pedagogía, de literatura y conversar. Chau. La Letra y la Oreja, el espacio para las escuelas lectoras en la radio pública de Buenos Aires.